Olá, les saludo com a paz do Senhor. Como estão? Espero que bendecidos. Estamos de volta para mais uma edição de estudio Carta a los Romanos e estamos com o pastor Osvaldo Hugo Centurión, que é o comentarista, e por parte estamos vendo nossa programação para assim facilitar que as pessoas possam acceder a los estudios. Agora vamos adentrar em la parte de número 39. Paz del Señor, pastor. Paz del Señor, pastora Marcia. Sí, estamos ante el programa 39, 39 horas cátedra sería eso de la carta a los romanos, que es un tiempo bastante considerable de tanta riqueza que tiene esta carta conforme hemos venido corriendo a través del capítulo 1 hasta aquí, ¿verdad? Y hoy tenemos todavía esta trilogía de capítulos, el capítulo 9, 10 y 11, donde Pablo le dedica un espacio bastante considerable a Israel. Israel es el termómetro de Dios, Israel es el país profético, Israel es el que marca la hora escatológica, en fin. Israel ha sido una nación muy estudiada a través de la Sagrada Escritura, desde los albores de su nacimiento hasta el día de hoy. Tiene una riqueza de historia impresionante como pueblo de Dios, y aquí solamente nos aventuramos a tratar de clarificar un poco, traer luz a lo que escribió el apóstol Pablo en estos 3 capítulos, pastora Marcia. Muy bien. Saludo siempre a las personas que nos acompañan desde la página de Facebook, Asamblea de Dios Paraguayo Oficial, también disponible en YouTube, Estudio 7 ADP. ¿Qué tal está con tu salud ahora, pastor? Estoy bastante mejor, la voz un poco difónica, como dicen, pero acá dice estoy afónico, dice, según los griegos dice que no tendría sonido si es afónico, ¿verdad? Porque la A es privativa, ¿verdad? Fono es sonido, sería sin sonido. Lo que aquí es una difonía, ¿verdad? No la voz natural o con el cual suelo hablar. Pero aquí estamos para la gloria de Dios. Amém. Por isso, tuvimos um pequeno espaço, verdade, em la programação de la semana, que toda a semana estamos disponível de materiais, pero estamos com gusto e vamos a seguir adelante, pastor, com nosso estudo. Así mismo, tenemos que llegar al capítulo 16 para hablar un poco de una tal Febe, de una tal Junia. En nuestras Biblias aparece como Junias. En fin, todavía resta mucha tinta en el tintero, como se dice, para hablar de Romanos. E bueno, agradecido a todas as pessoas que nos acompanham e vamos a seguir porque muita coisa temos interessante para compartilhar com estes materiais. Nós nos quedamos, pastor, na edição passada de parte de número 38, no capítulo 10, e quedamos com o versículo 21, o último versículo do capítulo 10. Sí. ¿Y dónde nos mira la gente en nuestras redes para anunciarle? Ah, claro, sempre em Facebook, Asamblea de Deus Paraguayo Oficial, também no YouTube, Estudio 7 ADP, sempre disponível semanalmente para seguir este apoio a las personas que estão acompanhando. Excelente. Y bueno, vayamos directamente al grano, dice el dermatólogo. Así es. Muy graciosito, ¿eh? El versículo 21 del capítulo 10 está escrito: pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Nosotros empezamos hablando en la edición pasada con una pregunta: ¿dejó Dios culpable a Israel? Sí. Vos había hablado un poco sobre culpa contrapuesto a la inocencia. Exactamente. Podemos seguir con la idea. Podemos continuar la idea del capítulo de nuestra programación, ¿verdad? El 38, ¿verdad? Este es el 39, ¿verdad? Sí, sí. Nos habíamos quedado en eso. Bueno, la culpa es indudablemente lo contrapuesto a la inocencia. Culpa se dice en el derecho cuando uno hizo un delito, pero no tuvo la intención de cometerle. El clásico ejemplo, los accidentes automovilísticos, que te fuiste, lo que podría haber tenido una imprudencia, una impericia o una negligencia. No podés andar a 100 kilómetros donde hay mucha gente. Negligencia, si hay un auto parado con una luz encendida, algo te está señalando, puedes ser negligente de irte como loco.
Y la impericia es, por ejemplo, la época de lluvia. Acá existen los baches, los agujeros en la calle que no ves y te venís con una velocidad sin pericia y agarrar eso de pie y atropellar a un grupo de gente que está esperando el bus, algo así. Entonces aquí la pregunta deja a Dios culpable a Israel, ¿verdad? Termina este capítulo 10 con Israel diciendo que son rebeldes y contradictorios. Y bueno, Israel dijo en una forma de, llamémosle así, de la expresión literaria, de dar una vuelta para decir las cosas, una paráfrasis. Israel dijo, podemos, ¿verdad? Pudo haber creído en Cristo, pero no queremos. A veces resistimos lo nuevo. La buena nueva del Evangelio es resistido porque la gente siempre quiere permanecer en lo que domina. En nuestra choza, en nuestro campamento, allí quiso estar. No nos olvidemos de Israel, Pastora Marcia. Aquí en Éxodo, capítulo 19, creo que leímos ese versículo, ¿verdad? Creo que sí, pero ¿querés que podemos lea? leer otra vez para hilar un poco el pensamiento. El capítulo 19, versículo 17. Sí, acá tengo. Sí. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Se detuvieron al pie del monte. Era muy agradable en ese lugar. La presencia de Dios, el monte que ardía, temblaba. ¿Quién va a querer salir de un lugar a eso? Ni siquiera la tierra prometida ya tan atractiva por causa de la presencia de Dios. Pero en cambio el hombre siempre permanece más hacia lo que no le conviene. En este caso, el pecado. El peligro con esto es contradecir a Dios. Aunque Dios está allí, aunque el monte tiembla, aunque el monte arde o humea, Dios dice que ellos tienen que marchar. No nos olvidemos lo que dice el Salmo 143, el versículo 6, Pastora Marcia, que van citando acá Pablo, esto escrito, por eso lo volvemos a leer. El Salmo 143, el versículo 6. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Sí, mira, Dios dice, extendí mis manos hacia ti. Y bueno, eso es cosa muy agradable, como un amigo, como gesto de gracia, como una acción de invitación a un pueblo contradictor, dice Pablo aquí. Es decir, un pueblo respondón, un pueblo en rebeldía, en incredulidad, en rechazo de la gracia de Dios. Y Romanos 10, que nosotros tenemos aquí, hay muchos versículos del Antiguo Testamento para demostrar eso el apóstol Pablo. Por ejemplo, el versículo 21 que leímos, Pastora Marcia, corresponde a Isaías. ¿Sí? ¿Se puede leer? A Isaías, el capítulo 62, el versículo 2, en donde Pablo cita esos textos del Antiguo Testamento. El versículo 2. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Sí, que la boca de Jehová nombrará. 65, debe ser 62. 62. Sí. 65, 2. Sí, 65. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde. Extendí mi mano todos los días a pueblo. O sea, hice favor a un pueblo mal agradecido todo el tiempo. Era horrible. Es lo que, y después que... El cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. En camino no bueno, en su propia terquedad, en sus propios pensamientos, ¿verdad? Dios le dice eso a Israel y Pablo les recuerda eso. Aún habla aquí Pablo que Dios manifiesta su fidelidad tocante a la simiente de Abraham, ¿verdad? Porque de Abraham vinieron todo el día, dice Pablo acá. Pero acerca de Israel dice,
todo el día extendí mis manos. El versículo 21 del capítulo 10 de Romanos. Todo el día. Es decir, es algo continuo, permanente, sin interrupción. Esto siempre ocurre con la gente ingrata, Pastora Marcia. La gente que piensa que la iglesia es solamente una entidad de beneficencia, que tiene que estar recibiendo ayuda todo el tiempo. 100 ayudas le diste, pero uno le negaste y eso te va a condenar. Aquí dice, en forma ininterrumpida Dios hizo con ellos. Y el capítulo 2, Pablo nos explica la condición presente de Israel. La nación escogida está incrédula, no cree, y eso le lleva a la rebeldía. Sigue buscando su propia justicia. Entonces, en el derecho se habla de la culpa, ¿verdad que dijimos? Entonces es culpable. Significa, podemos, dice Israel, pero no queremos. No pueden dejar nacer un nuevo sistema para ellos de coordenadas. Y las justificativas en la Sagrada Escritura, fuera de Dios, nunca conlleva a nada. Este escritor que está acá, John Stott, que este libro que está acá, en su comentario a los Romanos, del capítulo 6 al 8, él dice estas palabras, Pastora Marcia. Primero, 8 verdades del apóstol Pablo, que es fácil acceder a Cristo por la fe. Segundo, la promesa de salvación es a todo aquel que cree. Tercero, la necesidad de la evangelización. Cuarto, dice John Stott, falta de respuesta de Israel. Israel no responde. Quinto, la universalidad del evangelio. En vista que Israel rechaza el evangelio, corre para todos los gentiles. Y la provocación de Dios a Israel a hacerlo con los gentiles. La iniciativa de Dios siempre es por la gracia. Y el paciente dolor de Dios por su pueblo. Y también podríamos decir del apóstol Pablo por Israel. Porque ¿quién no habla a su tierra, Pastora Marcia? ¿Quién no quiere que su pueblo, su pariente, se convierta? Sus amigos, sus familiares, todos queremos. Lastimosamente, también a veces quedamos con esta expresión con nuestro vecino, nuestra comunidad, con la gente, con nuestros parientes, que se vuelven, como dice aquí, termina Pablo, rebelde y contradictor a la gracia de Dios, a algo bueno, a algo hermoso, a algo maravilloso, a algo beneficioso, a algo sublime, pero es la respuesta del hombre. Muy bien, pastor. Entonces terminamos el capítulo 10 con el versículo 21 y vamos a adentrar en el capítulo 11, hablando del tema el remanente de Israel. Mira un poco. El versículo 1 está escrito, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Qué quiere expresar Pablo con este versículo, pastor? Muy bien. Iniciamos entonces ahora el capítulo 11 y vamos a correr un poquito algunos versículos que sigue todavía el pensamiento de Pablo sobre Israel. Acordémonos que originalmente la Biblia no se escribió en capítulos y versículos, que eso es muy posterior para que se pueda indicar con facilidad ciertos lugares. Aquí usa, ha desechado Dios a su pueblo. Desechado, ¿qué quiere expresar Pablo? Y aquí la palabra desechado es en el griego aposato, aposató. Es decir, que está en un aoristo del modo indicativo de la voz media. Y el texto griego, Pastora Marcia, sugiere una negación en la respuesta. Negaron a Israel. Pablo utiliza la palabra en ninguna manera. O sea, ni lo pienses, bajo ningún sentido. Pablo mismo es fiel testigo. Él dice, yo soy israelita. Él se está poniendo en la posición de un cristiano, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. En otra carta diría, circuncidado al 8º día, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible, aventajaba a los de mi nación, fariseo de fariseo, diría en otro momento. Pero
él dice que no, que Dios no ha desechado a su pueblo en ninguna manera. La luz sigue brillando en la oscuridad, solamente que la oscuridad lo rechaza, no lo entiende. Tampoco lo venció. Desechó Dios a su pueblo. Sin este trasfondo, la esperanza no sería esperanza para Israel o para nadie. Pablo dice en ningún modo, de ninguna manera, soy israelita. Es asumir aquella culpa al capítulo 10, inquisidor, rebelde, desobediente. Así habla Pablo. Pero fue Pablo quien, con el pretexto de servir a Dios y al hombre, era fariseo, quiere salvar a toda costa al hombre ante Dios. Porque dijimos al comienzo de esto que Pablo perseguía a la iglesia, no por ser un asesino, como dice mucha gente, por haber consentido la muerte de Esteban, sino lo hace por creer en la puridad de la ley, en la santidad del judaísmo. Y aquí quiere salvar a toda costa al hombre ante Dios, al judío. Ha oído, ha comprendido, pero Israel es hábil para ocultarse del amor de Dios. Aquí hay que rendirse. En el camino de la ley no quieren y le llevan a ellos a la incredulidad. Pablo expresa que Dios no ha rechazado a su pueblo Israel de ninguna manera. Por lo menos eso es lo que podemos decir en el primer versículo, Pastora Marcia, porque él se coloca como cristiano, pero de nacionalidad judía, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Excelente. Bueno, nosotros tenemos la temática de estar desarrollando versículo por versículo, pero acá el texto nos une la idea, ¿verdad? Entonces voy a leer del versículo 2 hasta el versículo 5. Sí. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Excelente. Dentro de esta lectura, ¿sí? ¿Qué nos recuerda Elías y qué quiere decir el apóstol Pablo? Muy bien. Es un texto un poco extenso, ¿verdad? Pero es la idea, está condensada en esos 4 versículos, ¿verdad? Muy bien, hagamos algunos comentarios, Pastora Marcia. La idea sigue, la idea continúa. Ha desechado Dios a Israel. Y acá dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, ¿verdad? La iglesia es la que interpreta lo que significa pecar contra Dios, traicionar a Dios, negar a Dios. Alguien en esa situación no puede conocer la esperanza dichosa y bienaventurada que Dios promete a todos los que aman, pues no se fundamentan en Dios. Y en el día 21 nos recordamos que es un pueblo rebelde y contradictor. Dios todo el día extiende su mano para con su misericordia hacia su pueblo. Ahora, el solo hecho de que el hombre le conozca a Dios no lo salva. Ese es el problema de la fe. Si yo no deposito la fe en el conocimiento que tengo de Dios o a Dios mismo, no es suficiente. Porque toda Latinoamérica, Pastora Marcia, por la injerencia de llegar en 1491, 12 de octubre, Cristóbal Colón aquí, y utilizar su nombre como un verbo, decir colonizar, es muy raro que usted encuentre a un latino y le diga, ¿usted le conoce a Jesucristo? Sí. ¿Usted conoce la historia de la Navidad, la historia de la Semana Santa? Probablemente que sí. O salgamos a hacer una encuesta y le diga a la gente, ¿usted conoce de Jesús? Claro, te va a decir. Pero a Jesús, ahí está la diferencia. Entonces,
el mero conocimiento, el mero de recibir beneficio de Dios, el mero hecho de ser blanco de la misericordia de Dios, no garantiza la conversión. Y Elías nos recuerda cuando él creyó y dijo, de los profetas solo yo me quedo, dijo a Dios. Pero Dios le dijo allí en el Sinaí justamente, le dijo, no, 7,000 hay de los que no doblaron sus rodillas ante Baal, ante la apostasía nacional, que todos estaban siguiéndole a Baal. También con la llegada del Evangelio, muchos judíos abrazaron la fe. Recuerden Pentecostés, el capítulo 2, el capítulo 3, cuando se sana aquel paralítico, 5,000 judíos, muchos. Y el libro de Hechos nos recuerda toda la experiencia del apóstol Pablo, que él entraba en la sinagoga y ahí muchos se convertían. O sea que Pablo no desecha que Israel también hay un remanente, así como la Reina Valera dice el remanente de Israel. En los escritos de los libros católicos se escribiría como el resto, lo que restan de los fieles. Y nosotros, la mayoría de los libros evangélicos dice el remanente. Entonces, en este capítulo 2, en este capítulo 11 y el versículo 2 al 5 que leíste, Pastora Marcia, podemos observar, entre otras cosas, Israel ha matado a los profetas de Dios. Pablo recuerda eso. Israel había destruido los altares de Dios. Israel recuerda que solo Elías ha quedado, pensaba Elías, pero Elías estaba bajo amenaza de muerte. Jezabel lo había amenazado. Bueno, eso es lo que podemos tener, Pastora Marcia. Pero, ¿cuál fue la respuesta divina? La respuesta divina. Perfecto. ¿Cuál fue la respuesta divina? Eso es mirando un observador nacional, podría ser. Solo una vez, Pastora Marcia, en todo el Nuevo Testamento, se usa la palabra hapax legomenon, que es un sustantivo. Equivale a ¿qué dice Dios? Lo que me preguntaste. Esa es la única expresión que está aquí en la Sagrada Escritura. Y vamos a tratar de hablar. 7,000 eran los que no doblaron sus rodillas, que es el remanente, es decir, los 7,000 fieles, por decirle de otra manera. Y Baal, el que atraía al pueblo, el dios cananeo, dios de la fertilidad, dios de la lluvia y el trueno. Y su consorte, llamémosle así su mujer, porque no es mujer, es diosa, ¿verdad? Pero llamémosle su consorte, por eso se llama Astarte, que simbolizaba a la tierra. Y la mitología cananea, cuando llovía, decían que Baal fertilizaba la tierra, porque echaba sobre la tierra su esperma y lo recibía su consorte, que es Astarte, la tierra. Entonces fecundaba en el vientre del consorte y allí con la semilla de Baal resultaba una buena cosecha. Por eso este dios, como era un pueblo agrícola, mucha falta de lluvia en Medio Oriente, era muy atraído y muchas veces dejaban a Dios por Baal. En este tiempo, en el aquí y ahora, también remanente en la época de Pablo. Pablo dice que también hay un remanente. Hoy día también, que nosotros estamos hablando, Pastora Marcia, hay muchos judíos mesiánicos que sí creen en Cristo. Entonces, ante Acab, el rey Acab y Jezabel, la iglesia debe proclamar la última y única esperanza que está en el Dios verdadero llamado Jesús el Cristo. Hablo metafóricamente, ¿verdad? Porque la iglesia es perseguida aún en tiempo moderno. Hay muchos lugares donde la iglesia sufre persecución y no se puede servir a Yahvé y a Baal, porque Elías dijo: ¿por qué caviláis en dos pensamientos? ¿Por qué caviláis en dos corazones? Pues si Baal es Dios, sírvanle de uno, pero si no es Dios, déjenlo. Entonces fue allí esa
historia de los altares, ¿verdad? Y esto puede tener muchos derivados. Nosotros no tenemos el tiempo, Pastora Marcia, porque nuestro comentario es sobre el texto. Aquí leíste el 2 al 5. Por ejemplo, ¿cuáles son nuestros Baal, cuáles son nuestras Jezabel y Acab en relación a la política, por ejemplo? En relación a la política, muchos dirán el cristiano no se mete en política. Pero un nuevo mover de la iglesia, un nuevo pensamiento, encuentra que en la Biblia hay mucho sobre política. Y muchos dicen, sí, un cristiano comprometido con su historia debe meterse. Otro, sencillamente un categórico no. Y otros los tibios, que ni chicha ni limonada, como se dice. Pero no solo eso. Cuando yo me convertí, la política prácticamente era una palabra diabólica, que un cristiano no debe meterse. El deporte es otra palabra muy difícil de dialogar. Lo mismo pasa con la ciencia. Antiguamente no quería que nos vayamos a la universidad. Mucha gente no quiso que sus mejores obreros jóvenes que se proyectan, que vaya a un seminario porque decían que es el cementerio de la fe. O muchos creían que salir a la misión era para perderse, porque en la misión las mujeres son fáciles, porque los hombres son irreverentes. Y muchas cosas se van creando. El arte. ¿Cuántas veces se condenó el arte? Pero lo que Miguel Ángel hizo, por ejemplo, en la Capilla Sixtina, había una maravilla del tiempo. La economía, lo social. En fin, se puede hablar mucho, Pastora Marcia. Elías es la otra cara de la realidad. Elías es la otra cara de la realidad nacional. Pero es Dios quien lo revela, porque él no vio eso. Él no contempló eso. Y tampoco esos 7,000 jamás se manifestaron. Estaban anónimos y que no doblaron sus rodillas. Es lo que se llama la minoría silenciosa inexpresiva. Por eso Elías dice, solo yo he quedado. En ese entendido, la iglesia no puede quedarse como una minoría inexpresiva y silenciosa. Puede ser minoría, pero sí debe estar la voz profética de denunciar el pecado y anunciar la llegada de Dios, la llegada del reino, del evangelio. Lo cierto es la historia que Yahvé, Pastora Marcia, al final vencerá. Amén. Bueno, vamos a dar seguimiento del texto, porque da gusto estar hablando y si vamos a ir pendiente de lo que es los contextos, vamos a ir lejos, desarrollando pastor. lejos, ¿verdad? Vamos a ir a 40 programas otra vez y tenemos que cortarnos. El texto entonces en el versículo 6 del capítulo 11 está escrito, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Así que, ¿qué es gracia? ¿Qué es obra? ¿Qué no es gracia? ¿Y qué no es obra, pastor? Parece trabalengua que dice Pablo aquí. Sí. Casi me trabó acá. Sí, lo que dice Pablo. Si por gracia ya no es por obra, de otra manera gracia ya no es gracia. Si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra, ¿verdad? Y bueno, la gracia que nosotros tenemos como el charis, el favor inmerecido de Dios hacia el mísero pecador, es el canal por medio del cual Dios comunica su bondad al hombre. La gracia es la expresión de la cruz, en donde el inocente muere por los pecadores. Las obras generalmente son el esfuerzo humano del hombre por conseguir el favor divino, por conseguir capturar lo divino. Si captura lo divino y tiene un cierto poder, la Biblia lo llama la magia. Por eso la salvación es únicamente por gracia. Podíamos recordar, tener un versículo bueno.
¿no? En Efesios podíamos leer el capítulo 2, el versículo 9, para recordar eso. 2, versículo 9. Sí, No por obras, para que nadie se gloríe. sí, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque no tiene ninguna gracia que Dios haya hecho todo y nosotros con nuestra obra. De otra manera, si invertimos la gracia por obra, ya no es gracia. Si invertimos o cambiamos la gracia por obra, ya no es gracia. Y la obra, si cambiamos por la gracia, es lógico que la obra se disluye, desaparece, ya no es obra. Es muy alentador en un mundo también muy relativista que vivió el apóstol Pablo. Ya hicimos muchos comentarios sobre 1:18 hasta el 3:20, que en el gran imperio cómo reinaba el pecado y cómo todo era relativista. Aún Pablo escribe a los Corintios y dice, porque escucho que hay entre vosotros de un joven que vive con su madrastra, que ni aún entre los impíos se nombra, como si fuera que estoy presente, ya le juzgo. Quitad ese perverso en medio de vosotros. O sea que un mundo muy relativo, donde no hay ningún problema convivir con la hermana, con la madrastra, como esta nueva corriente de género que viene en este mundo, Pastora Marcia. Los transgéneros que le llaman. Algunos creen que tienen transedad, o sea que si él se percibe un niño y viola a una niña, no es una violación, porque él cree que es un niño. Y así por delante hay un relativismo de la cosa tremenda. Ahora bien, cuando miramos la firmeza de Pablo, Pablo mantiene bien el sentido de las palabras del Antiguo Testamento y lo que está escribiendo en la Escritura, por mantener el verdadero significado. Es lo que nosotros luchamos y decimos. Voltaire decía, dialoguemos, pero definamos los términos. Por eso que Pablo insiste en la gracia salvadora y excluye las obras. No pueden confundirse fe y obra. Sí. No pueden confundirse. Pastor, yo estaba acá mirando un poco algunos pasajes y no hay contradicción con Santiago en el capítulo 2, versículo 26. Está escrito así. 26. Y si 2.26. 2.26, sí, Sí. 2.26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Excelente. Es la famosa discusión teológica de mucho tiempo. Por eso Lutero quería sacar a Santiago del canon del Nuevo Testamento. Le llamó la epístola de paja, porque la paja es fácil de encender, prenderle fuego, ¿verdad? Ahora bien, la verdad que no hay ninguna contradicción. Ambos tienen enfoques diferentes y había que analizarlos. Las obras son resultado de la fe, no hay duda de eso. Y esa obra que hace el cristiano se le llaman los frutos del Espíritu. Pablo insiste en la salvación por la fe, en que la gracia salvadora excluye a la obra, como si fuera que faltara algo a la muerte de Cristo. Y a la muerte de Cristo no le faltó absolutamente nada, es perfecta, es eficiente y es eficaz. Podríamos leer, para no quedar en mis palabras, como dicen los predicadores, Pastora Marcia, Gálatas capítulo 2, versículo 21. Gálatas 2, 21. Sí. No desechó la gracia de Dios. No desechó. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No desecho la gracia de Dios, porque si la ley fuese la justicia. Porque si fuese por la ley la justicia, por demás murió. Es decir, que si yo con mi propio esfuerzo, por mi propia obra o por mis propios caminos hubiera podido conseguir la salvación, no tendría ningún sentido la muerte de Cristo. Hubiera dejado que el hombre
siga su camino y encuentre la salvación. Es decir, que la iniciativa de Dios excluye todas nuestras obras. Pablo está hablando del remanente, del resto, de sus días y de su propia experiencia, de que había mucha gente también en la fe, por más que es un pueblo contradictor y un pueblo rebelde y que siempre quiso su propia justicia desde la ley. Eso es lo que podemos decir, Pastora Marcia. Y bien, bueno, vamos a dar seguimiento en la lectura. Voy a leer ahora del versículo 7 hasta el 10, porque también da la misma interpretación. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobiales la espalda para siempre. Bueno, ¿por qué Dios no consiguió lo que buscaba? Sí, muy bien. Los escogidos, dice acá en una parte, en el versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, ¿se entiende aquí? Los de la fe, sí lo han alcanzado. Y los demás, o sea, los que rechazan. Los escogidos son el remanente de Israel y los otros, los que quedaron. Aquí se usa la palabra hei, eklogei, se usa esa expresión griega. Lo que Israel buscó afanosamente, con mucho ahínco, con mucha fuerza, concretamente, no lo alcanzó, no lo obtuvo. Estupor, esa palabra que está allí en el versículo 8, es la palabra seos es genitivo y deriva de catangesis, golpear, clavar, con vehemencia, pinchar. Es un vocablo muy raro que prácticamente significa desconcierto, letargo e insensibilidad espiritual. Hasta el día de hoy, y lo contextual de Pablo, sí hay esta gente que dice acá, y los demás fueron endurecidos. Los demás fueron endurecidos. ¿Por qué no consiguió Dios lo que buscaba, verdad? Porque el ser humano no es una máquina, una computadora, un robot, en donde se le puede predigitar completamente y programar para que ante cierto estímulo, como la experiencia de Pavlov con los animales, pueda reaccionar como quiere, porque el hombre es una caja de sorpresa. Y el hombre es hombre porque tiene el libre albedrío para aceptar o rechazar lo que se le propone. Tiene la libertad de escoger. No olvidemos el 10.3, Pastora Marcia, que habíamos comentado. ¿Cómo es que nos decía ese texto? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Exactamente. Allí dice Pablo, ¿verdad? Ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Por qué Dios no consigue lo que busca? Porque Israel lo rechaza. Entonces, aquella justificación y salvación del hombre entronizado al hombre piadoso es lo que provoca el mal. El hombre no busca a Dios, más bien Dios es el que siempre busca al hombre. Los elegidos no son esto ni aquello, más bien son aquellas, son los que abrazan la gracia, es decir, por gracia son lo que son. Los desconocidos aquí, que de la otra parte, los que fueron endurecidos, son conocidos así, no es que no se les conozca, pero carecen fuera de la gracia, de la salvación de Cristo.
Solo la gracia puede generar la verdadera y esperanza y su propia bendición. Israel no consigue lo que busca. Está bien, pastor. Y acá hablamos de una palabra, ¿verdad? ¿Y cómo les dio Dios espíritu de estupor? ¿Cómo le dio Dios espíritu de estupor, verdad? Y hablemos un poquitito cómo se endurecieron, ¿verdad? Ese es el versículo 7, ¿verdad? Que aquí menciona en el 8, cómo está, Dios le dio espíritu de estupor. Muy bien. Miremos un poquitito aquí que Israel no consigue lo que busca, ¿verdad? Porque busca por mal camino, ¿verdad? Y la luz brilla en la oscuridad, no hay duda de eso. Pero la oscuridad rechaza a Dios. No se da esa conexión en la fe, en la esperanza. Recordar que en Mateo 10 del Evangelio de San Mateo, que vendría muy posterior a esta carta, solo en Dios se da la conexión. Y Jesús le envió a sus discípulos a anunciar el reino, pero no a instaurarla. Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas temed a aquel que puede matar, porque al alma no puede matar, pero más temed a aquel que puede matar el alma y el cuerpo. Dios le dio espíritu de estupor, porque ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy, dice Pablo. ¿Por qué? Porque hasta ese momento que Pablo está escribiendo, esa situación se continuaba dando, como también hay segmento muy grande en Israel que aún espera a otro Mesías. Ese es el espíritu de estupor, pastora Marcia. Muy bien, pastor. Entonces vamos a leer el versículo 11. Podía citarte algunas cosas más, pastora Marcia, Sí, pastor, en este texto. Por ejemplo, ¿por qué se endurece Israel? No cuantifica Pablo, ¿verdad?, cuánto se endureció. No dijo 10% creyó y no tenemos una cantidad. Entonces, la idea que Pablo es que Dios quiere que se le conozca a través de Cristo Jesús. Y este versículo 8 del estupor, eso está en Deuteronomio, ¿podemos leer, pastora Marcia? Sí. Deuteronomio 29:4. 29:4. Capítulo 29, versículo 4. Acá tengo. Sí. Pero hasta hoy Jehová no os has dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Hasta el día de hoy no os ha dado Jehová corazón para entender. ¿Quién no entiende? Ni ojos, ni oídos Para oír. para oír. Y lo mismo, Pablo cita estas cosas de Israel. En Isaías, el capítulo 29, el versículo 10, dice que Pablo ocurrió lo mismo en la historia de Moisés. Vieron la maravilla de Dios. ¿Puedes leerlo? 29:10. 29:10. Sí. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Muy bien. Espíritu de sueño. Está dormido. Los ojos de los profetas no ven nada. Sí. Y velos sobre la cabeza de los los videntes. Entonces Pablo dice que eso ocurrió. Porque ellos parece que se olvidaron, parece que entraron en un profundo letargo de recordar lo que Dios hizo en Israel. Entonces, eso es lo que pasó. Y acá, en donde leíste el versículo 9 y 10, pastora Marcia, es el Salmo 69, el versículo 22 y 23. Salmo 69. Sí, Salmo 69, el versículo 22 y 23. 22, 23. Sí. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. 23. Sí. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Muy bien, ahí recuerda este salmo
cuando habla Pablo, ¿verdad? No nos olvidemos que Pablo, de ser un perseguidor, se convirtió en un perseguido, porque aceptó a Cristo. En cambio, Israel, en lo que él dice, continúa rechazando. Entonces, agobiarle las espaldas, dice allí, el último, el versículo 10. Una referencia a la humillación, que es lo que, si vos mirás un esclavo que es llevado en la antigüedad, antes se le estiraba de un caballo o se le ponía una pesada carga y por echar hay gente que le está dando por la espalda, ¿verdad? Entonces les agobiaba la espalda para siempre. Y realmente es un peso muy fuerte y muy alto el cargar el peso del pecado en desmedro de aceptar a Cristo como Salvador. Porque Jesús dice, venid a mí lo que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Porque ligera es mi yugo y fácil mi carga. La gente se hace idea que servir a Dios es una carga muy pesada. Algunos dicen, yo no voy a poder cumplirla todo. Y no es cuestión de cumplirla, es solamente aceptar la gracia de Dios, Pastora Marcia. Bueno, por lo menos hasta ahí el versículo 10 podemos dejar. Muy bien. El versículo 11, entonces, vamos a dar seguimiento en la lectura. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. A celos. ¿Ha desechado Dios a Israel? Ha desechado Dios a Israel. Sigue la pregunta, ¿verdad? Sí. Porque Pablo va presentando toda esa cosa. La respuesta lógica es no. Pablo lo deja bien en claro. Dios no ha desechado a Israel. Podía entenderse que Dios le hizo todos estos males, pero eso es leer la Biblia con los ojos del calvinismo, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es encontrar el sentido de la ciencia bíblica, de los originales. Indudablemente no. La forma verbal acá que se escribe han tropezado está en un aoristo del tiempo indicativo, Pastora Marcia, de la voz activa. Es la palabra que viene de taió, así se pronuncia en el griego, taió, que es tropezar, equivocarse, pecar. Es una caída total e irreversible. Pablo lo niega completamente porque Pablo escribe me genoito, de ginomai, del verbo ginomai. En ninguna manera, solamente que produjo dos cosas. La salvación es anunciada a los gentiles y provoca a celos a Israel. Nos indica aquí nuestro operador técnico, Pastora Marcia, un 10 minutitos, ¿verdad? Sí. Podrían recordar en Romanos 5:20, ¿se acuerda, Pastora? Cuando abundó el pecado, ¿cómo es que dice? El capítulo 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Sí. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sí, la ley se introdujo para que el pecado abundase, la ley. Pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La salvación a los gentiles. La caída de Israel no es total, mucho menos definitiva. O sea que no es como mucha gente que tuvieron espíritu antisemita y querían culparle a los judíos la muerte de Cristo, algo semejante, ¿verdad? En un espiral ascendente y no descendiente. No han tropezado, los judíos no tropezaron para no volver a levantarse, sino va bien para levantarse y experimentar bendiciones mayores. 24 de Proverbios, versículo 16 dice, 7 veces caerá el justo, mas Jehová volverá a levantarlo. Ellos ya hubieran disfrutado muchísimas cosas si no hubieran caído en la incredulidad y el rechazo a Cristo. Pero aquí hay un juego de palabras. La bendición de los judíos es desde Israel y por los celos desde los gentiles. Israel bendice a los gentiles. Es una forma
creativa de hablar del apóstol Pablo. Es decir, volvemos a repetir, que por los celos, desde los gentiles de Israel, bendecido por los gentiles, pero el rechazo de Israel también llevó a la bendición que el Evangelio se anunció a los gentiles. Pablo ofrece una interpretación teológica de los acontecimientos históricos. No olvidar que en su labor misionero, Pablo inicia siempre con los judíos, en especial en la sinagoga. Los judíos rechazan el Evangelio y los gentiles aceptan. Una forma de decir, Dios no se estanca en el pecado de Israel, sino que en la salvación de los gentiles, para que Israel sienta celos. Recordemos lo que dice Hechos, capítulo 5, versículo 17, Pastora Marcia. Hechos. Sí, porque ahí hay mucha historia de Pablo con los judíos, que Pablo primero iba a la sinagoga. 5:17, ¿verdad? 5:17 puede ser. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Se llenaron de celos por causa de los apóstoles de Cristo, ¿verdad? O sea que Dios le dio ese celo, ¿verdad? Porque gente común del vulgo predicaban con denuedo y poder la palabra de Dios y le despertó celo eso. Y podría ser también que alguien tenga celo por algún predicador en la iglesia que Dios usa. Generalmente a los líderes superiores le ocurre eso, que cuando emerge alguien con una buena dicción y buena gracia de Dios provoca celos. Pero no debe ser. El 13:45, este celo es 13 de Hechos de los Apóstoles. 13:45. 13:45, Pastora Marcia. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Blasfemando, ¿verdad? Es fácil blasfemar, con la blasfemia decir cosas que no se debe decir, ¿verdad? Pero vieron a Pablo, que Pablo con denuedo, con capacidad, está haciendo con multitud de la cosa. Y el capítulo 17, el versículo 5, Pastora Marcia. Entonces los judíos no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Otra vez dice que se llenaron de celos, ¿verdad? No olvidar estos incidentes, que Dios mismo los provocó a hacerlo. Parecía que los judíos estaban celosos del éxito de Pablo, porque ya que los judíos rechazan, Pablo va a los gentiles, pero de los gentiles multitudes abrazaban la fe, su influencia y de las grandes multitudes que atraía. Eso no debe ser un elemento en la obra de Dios de causar, porque lastimosamente podía fermentar la vida institucional de la iglesia también los celos. Los celos son dañinos porque la iglesia es la facilitadora que la gracia de Dios opere en todos los hombres, para todos los hombres a través del hombre. Entonces se debe hacer eso. ¿Qué tal estamos con nuestro horario, Señor? ¿Ya estamos? Ya. Muy bien, ya llegó la hora. Tan ahora, decía una compatriota tuya. Así le gustaba a un presidente de la República del Paraguay. Dice, tan ahora. Así que llegó la hora, Pastora Marcia, y esto está apasionante, que además está el versículo 11, ¿verdad? Hay mucho por desarrollar. Un poco de tos todavía, pero sí. Ahí vamos. Parece que voy a arrancar de repente. Vamos a orar, Pastora Marcia. Amén. Padre bendito, te damos gracias, Dios, por este tiempo donde estamos más una vez, Señor, con un propósito de desarrollar este hermoso material que está en las Escrituras dejado por el apóstol Pablo, y para que tengamos más conocimiento de tu gracia, de tu amor y de cuán bueno eres tú, Señor, que nos hace cada día más acercar a ti y adorarte. Padre bendito, que nuestros corazones cada día estén sensibles
obedientes a tus propósitos, a tus mandamientos, y que como iglesia, Señor, como pueblo suyo, podemos comprender tus propósitos siempre. También, Señor, recordamos siempre a los pedidos especiales de personas que están en este momento, Señor, juntamente con este video, adorando tu santo nombre, pero también necesitado de intervención tuya. Sí, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda, Señor, hacer la obra completa de entendimiento, de sanación. También, Señor, que pueda interpretar tu palabra de una forma tan especial que pueda convencer que solamente tú eres Dios que trae salvación. Tú eres grande, Señor, por lo tanto, nuestros corazones queremos siempre, Señor, tenerlo presente delante de ti para que tú seas nuestro guía, nuestro redentor, aquel que puede, Señor, hacer grandes cosas. Por lo tanto, aquí estamos agradecidos a ti por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.